Vamos a ver lo que sería la tercera parte de un sermón titulado Relaciones que glorifican a Dios. Son algunos principios bíblicos que tenemos para podernos relacionar sanamente. Amén. Y en esta mañana vamos a ver la última parte, que vendría a ser la perspectiva ¿de quién? De Onésimo. La perspectiva del ofensor, en este caso. Dice así un comentarista: el bienestar espiritual de la congregación se plasmará públicamente en el bienestar de sus relaciones personales. El bienestar espiritual de la congregación se plasmará públicamente en el bienestar de sus relaciones personales. Eso quiere decir, en otras palabras, si la iglesia está mal, las relaciones entre las personas están mal. Pero le doy una noticia: en la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor compró, no es para eso. Y es por eso que tú y yo tenemos una gran responsabilidad en que nuestras relaciones para con los demás estén expeditas y sanas, porque para eso el Señor vino. Estamos terminando este precioso libro de Filemón y quiera Dios seguir obrando en nuestras relaciones como lo ha hecho en estas semanas. Hoy nos centraremos entonces en la perspectiva de Onésimo, la del ofensor. Y todos creo que vamos a estar de acuerdo porque todos hemos estado o estaremos en esta posición. La de un ofensor, la de un pecador, la de una persona que peca contra otra. Porque continuamente ofendemos, porque somos pecadores. Porque continuamente nuestro carácter nos traiciona. Y de una manera un tanto irracional muchas veces tratamos mal a quienes amamos. Además, como dice Primera de Pedro, las pasiones de la carne batallan con nuestra alma de manera continua. Y en muchas ocasiones dejan nuestras relaciones en las cuerdas. De las personas que hemos visto en el libro de Filemón, esta es sin duda la que más nos identifica. La de los ofensores. Nosotros somos pecadores. Para los que no saben y están aquí por primera vez, voy a procurar hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una historia de un esclavo que se va en los tiempos del año 1 en adelante. Un esclavo que se va de la casa de su amo, se va luego de haberle robado, se va prófugo a Roma. Y este esclavo se llamaba Onésimo, el dueño del amo se llamaba Filemón. Y Onésimo, cuando se va a Roma, luego de viajar 1500 kilómetros huyendo, se encuentra con Pablo, el apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio, este hombre se convierte y luego de conversar resulta que tenían una persona en común, que achicó el mundo. Y la persona en común era Filemón, el dueño de Onésimo, que era amigo de Pablo y colaborador de Pablo. Entonces Pablo le dice: Onésimo, si eres creyente, entonces has de enmendar tu camino. Tienes que ir a la casa de tu amo y pedirle perdón por haberle robado y haberte ido. Y él fue. De eso estamos hablando y de eso se trata esto de Filemón. Hermanos, estoy seguro de algo. Tú y yo estaremos o hemos estado en esta posición de ofensores.
Tú y yo, estoy seguro, en algún momento hemos pecado contra alguien. Pregúntale a tu esposo o pregúntale a tu esposa si eso no es así. Para que no me niegue así como que me mira, ay no. ¿Sí? Pregúntele. Va a ver qué le va a responder. De alguna manera todos somos Onésimo. Y si somos creyentes, entonces tenemos una hiper mega responsabilidad. Importante al procurar la reconciliación con quien hemos ofendido. Porque probablemente si nosotros hemos pecado, hemos sido los causantes del quiebre de la relación. El día de hoy entonces veremos qué consejos sabios podemos obtener de la carta de Pablo a Filemón, donde hablaba de este tema de Onésimo. Y ahora mirándola desde la última perspectiva que nos queda, que es la del ofensor, la del pecador. Vamos a tratar de responder una pregunta y es esta. ¿Cuál fue el aporte de Onésimo en la reconciliación con Filemón? ¿Qué fue su aporte? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su actitud? Y de esto, para que nosotros podamos aprender cuál debiese ser nuestro aporte en la reconciliación de una relación, cuando nosotros somos los causantes del quiebre. Ya sea en una discusión con nuestro cónyuge, hasta un conflicto que vivamos con algún hermano en la iglesia. Porque para los que no saben o todavía no lo quieren creer, conflictos usted va a tener en su casa y va a tener en este lugar. Lo importante es que tú y yo sabemos que Dios es tan sabio, mucho más que nosotros, que hasta para eso se nos anticipa y nos dice: ustedes cuando tengan conflictos deben actuar de esta manera. Y ahora, hermanos, no podemos decir que no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la pregunta que a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos contestar. ¿Qué deberíamos hacer con miras en una reconciliación si nosotros hemos pecado contra nuestro hermano? Eso. Pero primero, para armar esta respuesta desde la perspectiva de Onésimo, tendremos que preguntarnos qué sabemos de él en esta carta y cuál fue su aporte en la reconciliación con su amo. ¿Ok? Vamos a tratar de ver eso. Y esto no es tan fácil porque resulta que la carta es entre Filemón y Pablo. Onésimo es el arroz del... ¿Cómo se dice eso? Es una carta que Pablo le envía a Filemón. Onésimo sale mencionado y no sabemos mucho de él. Pero con lo que se menciona en la carta vamos a tratar de armarnos una perspectiva más o menos del hermano. ¿Ok? Primero en el verso 10 dice: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En el verso 11 dice que era útil y ahora nos es útil tanto a mí como a ti. En el verso 12 dice que te lo envío de vuelta. En el verso 13 dice que Pablo hubiera querido retenerlo para sí, para que le siguiera sirviendo. El verso 15 dice: se alejó de ti, pero ahora va de vuelta para que lo recibas. El verso 16 dice que él era esclavo y ahora él lo envía de vuelta como algo más que un esclavo. Lo envía de vuelta como un hermano querido. El verso 17 y 18 dice: recíbelo a este que te envío de vuelta. Y si algo él te debe, y si algo él te ha perjudicado, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Por no decir que tú mismo me debes lo que eres. De estos versos entonces vamos a armar una biografía de de Onésimo, del esclavo Onésimo.
se convirtió al Evangelio de Jesucristo y muy probablemente a través de la predicación de Pablo. Luego se quedó en Roma y comenzó a hacer crecer su fe cristiana. Su fe cristiana comenzó a crecer y comenzó a ayudar a Pablo, quien estaba preso. Fue tanto su crecimiento que se volvió valorable y útil para Pablo, mientras Pablo estaba en prisión y tenía más colaboradores que hicieran lo que él les decía que hiciesen, mandaba cartas para allá y para acá. Y resulta que Onésimo se transformó en una persona muy valorable para Pablo, muy útil para Pablo. Fue tanto así que Pablo lo llama mi hijo. Fue tanto así que en la carta que él escribió hay una frase que me mata. Mi corazón va con él. Este inservible, este don nadie, este ladrón, este fugitivo, va de vuelta con mi corazón. Wow. Fue tan servicial, tan útil, que Pablo le dice a Filemón en su carta, yo hubiese querido retenerlo para mí, pero como yo entiendo que es tuyo, te lo envío, para que tú hagas lo que tengas que hacer con él. Después de algún tiempo de que Onésimo se convirtió, Pablo llegó a la conclusión, acuérdense que esta es la biografía de Onésimo, que no era correcto que Onésimo se quedara más tiempo en Roma. Podemos quizás suponer que el esclavo también estaba como creciendo en su vida espiritual y se daba cuenta del mal que le había hecho a su amo Filemón. Sin duda, ambos, Pablo y Onésimo, tenían un cierto conflicto interno ahora. Estamos a 1500 kilómetros de la casa de tu amo. Hace más o menos 2000 años. Usted sabrá lo que implica decidir viajar 1500 kilómetros para ir a dar la cara y pedir perdón. Podemos suponer entonces que el esclavo estaba creciendo en su vida espiritual y había algún tipo de conflicto interno y por un lado había mucho que hacer en Roma y Onésimo había estado siendo muy feliz, muy útil para la obra, pero por otro lado habría cuentas que arreglar con Filemón. Y adivina qué pesó más. Su vida nunca estaría totalmente libre de los efectos del pecado pasado hasta que no se enfrentara a su amo para pedirle perdón y reanudara su relación como hermano en Cristo. Al final, Pablo y Onésimo decidieron que había llegado la hora de escribir una carta a Filemón, recomendando a Onésimo y pidiendo una reconciliación fraternal entre los dos, entre el amo y el esclavo. Esa es como su biografía que podemos de alguna manera inventar según los datos que tenemos. Entonces, ya vimos hace 2 domingos atrás la perspectiva del santo tercero que yo le llamé a Pablo, que tiene que hacer todo lo que está a su alcance para hacer el puente entre los que tienen un conflicto. Vimos la posición del ofendido, que su deber es perdonar y procurar la reconciliación y el rescate del que lo ofendió. Y ahora, entonces veremos la del ofensor, que tiene una importantísima labor, que si la miramos de una manera muy general, lo que más se le va a pedir al ofensor es, mire, ser humilde de la misma manera que Onésimo lo fue.
Lo que se le va a pedir al ofensor es reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado. Lo que se le va a pedir al ofensor es evidenciar su arrepentimiento y sus deseos de restauración. El ofensor es una mezcla de humildad, de arrepentimiento y restitución por su pecado. Y de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué consejos hay para quienes pecamos contra otros y ponemos en riesgo la relación? Primero, humildemente reconocer el pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. De los versos que leímos, que leyó Diego y que leí yo al principio, se entiende de una manera implícita que Onésimo estaba arrepentido de su pecado. Probablemente tras ser convencido por el Señor mismo, por conversaciones con Pablo o con los otros hermanos colaboradores de Pablo. Y esto es comprobable, ¿sabe por qué? Digo yo que está arrepentido. Porque él está dispuesto a volver 1500 kilómetros a dar la cara por su pecado. Él estaba dispuesto a recorrer toda esa distancia, lo que fuese necesario atravesar en el camino para enmendar su falta. Él no va obligado en busca de perdón. Esto es por convicción. En un principio huyó y ponga atención, algo pasó en el camino. En un principio huyó y algo pasó que ahora quiere volver. Y si ha perjudicado o le debe algo a Filemón, ¿está dispuesto a pagarlo? Su retorno indica claramente que está convencido de su pecado. Y escúcheme bien, recuerda que era esclavo. Su retorno indica que está dispuesto a asumir cualquier consecuencia que se determine en su contra por su falta. ¿Aló? Lo que suceda con él ahora va a estar en manos de su amo, no en sus manos. Lo que él lleva en sus manos, aparte de su carta, es su arrepentimiento y su deseo de restituir todo lo que sea necesario para enmendar su pecado para con su amo. Lo que suceda con él está en manos de su amo y eso es humildad, eso es convicción, eso es arrepentimiento. El esclavo estaba arrepentido, dispuesto a retornar y dar la cara ante Filemón por un delito que él había cometido. Solo indica una cosa: ese hombre estaba convicto de pecado, ese hombre estaba arrepentido. Él tenía un entendimiento muy grande, muy amplio de su propio pecado. Eso es lo que se pide de nosotros que ofendemos a otros. Claro, el arrepentimiento él lo experimentó en su conversión, y luego el arrepentimiento se hace familiar en las personas cuando éstas conocen el Evangelio. ¿Cierto? Dígame que sí, o si no estamos aquí mal. El arrepentimiento es una marca distintiva del creyente. Porque ahora tiene el Espíritu Santo dentro que lo convence de pecado cada vez que peca. Bien. Entonces el arrepentimiento se hace familiar en la vida de las personas cuando éstas conocen el Evangelio y se dan cuenta que su vida está en un constante reconocer sus faltas. Estoy hablando de ustedes. Supuestamente.
La vida del creyente es un constante ciclo de pecado, arrepentimiento. Pecado, arrepentimiento. Pecado, arrepentimiento y cada vez más apartándose del pecado. Apartándose del pecado. Apartándose del pecado. El arrepentimiento es una marca del creyente y el arrepentimiento trae frutos en el creyente. Los frutos de estar arrepentido son cuando constantemente nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de que estamos pecando en determinadas áreas de nuestra vida y nos empuja a un precipicio del arrepentimiento. Y nos insta y nos da todas las herramientas para ir cambiando nuestras vidas y hacer las cosas y pensar las cosas de una manera distinta. Amén. Y eso es tan hermoso porque eso solo es posible cuando tenemos al Señor dentro. Amén. Antes, haz memoria tú cuando no conocías al Señor y tú querías cambiar. Eso no es posible sin una intervención divina. Amén. No es posible. Para Onésimo, todo cambió cuando conoció a Cristo. De fugitivo, inútil y ladrón pasó a ser útil, servicial para el Evangelio y posteriormente dispuesto a volver a casa de su amo y dar la cara. Hermanos, esos son frutos de arrepentimiento. Las acciones son lo que siguen al arrepentido. Ahora, si nos consideramos creyentes, ¿está nuestra relación matrimonial marcada por el arrepentimiento cuando hemos sido convencidos de que hemos pecado contra nuestro cónyuge? No se arriesgue. Guarde ahí. Lo invito a reflexionar. Nuestros hijos nos ven reconociendo nuestros pecados y pidiéndoles perdón cuando hacemos las cosas mal. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra algún hermano? Un matrimonio donde no se piden perdón, escúchame, un matrimonio donde no se piden perdón, o es perfecto, o está destruido. Voy más por la segunda. Hermanos, parejas, es imposible que nosotros nos llamemos creyentes y jamás le hayamos pedido perdón a nuestro cónyuge por algo. Si no lo hemos hecho, implica que donde no hay perdón, no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay humildad, hay orgullo. Y donde está todo eso, no hay cambios. Y nosotros necesitamos cambios. ¿Cierto? Esposas, sus maridos necesitan cambios. Esposas. Sí. Y ustedes igual los necesitan, hermanas. Para eso necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo. Hermanos, cuando algún hermano se acerque a nosotros y nos diga, mire, ponga atención, no se me enoje. Hermanito, ¿sabe qué? Quisiera decirle algo. ¿Sabe que yo estoy preocupado porque no lo he visto en las últimas cenas del Señor? Yo estoy preocupado porque usted está malo para venir a los cultos de oración.
ya no viene. Y yo quiero animarlo a no olvidar que hay mucho peligro en dejar de congregarse y tener comunión con los hermanos. Si necesita algo, no dude en contar conmigo. Cuando esto pase, no se ofenda. Cuando eso pase, no se victimice. Cuando eso pase, usted no busque todos los argumentos que tiene guardado en su corazón para no hacer lo que Dios nos manda a hacer. No los saque. Eso es vergonzoso ante Dios. ¿Qué argumentos vamos a tener ante el Señor para no venir a su mesa? ¿Qué argumento le vamos a presentar para decir que no nos necesitamos congregar? ¿Qué argumentos le vamos a dar a Dios para decir que no nos necesitamos? Si Él diseñó la iglesia para necesitarse, somos miembros los unos de los otros. No te ofendas, hermano, no te ofendas porque estoy un tanto eufórico con esta verdad. No te ofendas, es la verdad. No se victimice, no diga, ¿qué se cree este hermano? Él no sabe yo lo que tengo, lo que... El Señor sabía todo lo que a ti te pasaba, desde antes que el mundo fuese, y aún así dijo, no dejen de congregarse. Antes de que el mundo fuese, Él pensó en todas estas cosas. No se victimice. Por el contrario, por favor, mire, hermanos, por el contrario, dé gracias a Dios porque ese hermano está queriendo ayudarlo y le está diciendo una verdad, ya que probablemente usted estaba normalizando una mentira y su lejanía con la iglesia, y eso podía estarse transformando en un gran daño para usted. Hermanos, cuando veamos nuestro pecado, seamos humildes y arrepintámonos de él. Ahora, si es usted el que ha cometido algún pecado contra otro, sea quien sea, sepa que su principal responsabilidad es reconocer su pecado, arrepentirse y procurar enmendar su error. No ofenderse cuando otro, de alguna manera directa o indirecta, le muestra su pecado. Puede que usted esté ahí escondiéndose y le esté llegando mucho lo que yo le estoy diciendo. No lo estoy diciendo pensando en ninguno de ustedes. Así que no se ofenda y no se enoje conmigo por decir esta verdad. Antes bien, dele gracias a Dios porque una vez más Dios les está diciendo, hermanos, esto es lo que tienen que hacer. Haciendo esto les va a ir bien. Es un tanto irónico y da cuenta de lo perverso de nuestro corazón que nos ofendamos cuando nuestro pecado es expuesto. Piénsalo. Si eres un creyente y si tú has pecado, si el pecado te cegó y te atrapó y te hizo pecar contra otros, te recuerdo que tú eres el culpable. No te victimices. El culpable eres tú y no te victimices ni te ofendas por el pecado que tú cometiste, sino arrepiéntete. Es lo que se espera de ti. Busca el perdón de Dios y del que ofendiste. Esa actitud de enojarnos cuando es expuesto nuestro pecado es ilógica y solo muestra una cosa para el que dice ser creyente, que no te has arrepentido, que no hay convicción de pecado. Porque si vamos a la Escritura y vemos los ejemplos de lo que produce una convicción de pecado,
no es ofensa, sino humildad. Para el creyente, ese no es el camino. Porque la reprensión amorosa es una bendición. La corrección amorosa es un medio de gracia para sacarnos de nuestros errores. Sí, así es. ¿O acaso tú corriges a tu hijo porque lo odias? ¿Por qué corriges a tu hijo? Porque lo amas. De la misma manera Dios corrige a los suyos y no serían bastardos. Dios nos corrige porque nos ama, pero el orgullo o al orgulloso Él lo mira de lejos. Es al humilde al que Él exalta. Y Dios usa distintos medios para mostrarnos nuestro pecado. Y eso que Él use, su palabra, un predicador, un hermano, mi esposo, mi hijo, es un medio de gracia para que nosotros nos podamos arrepentir. Y para que podamos enmendar nuestra relación con Dios y también para con los demás. Porque, hermanos, cuando pecamos contra alguien, cuando le mentimos a un hermano o hablamos mal de un hermano, es contra Dios en primer lugar que pecamos, y ese es el problema. Fue Él quien dijo, no levanten falso testimonio. Y si nosotros lo hacemos, faltamos a su ley, a su palabra, y ya tenemos un gran problema con Él. Hermano, Dios no lo quiera, pero si por alguna razón llegas a pecar contra otro, y si tu hermano tiene el amor suficiente, si alguien me ayuda aquí. Gracias, Carol. Vuelvo. Dios no lo quiera, pero si alguno de nosotros llega a pecar contra un hermano, y si ese hermano te ama lo suficiente, ama tu alma lo suficiente para decirte, hermano, no está bien lo que estás haciendo, esto es pecado, por favor, yo te ruego que tengas la actitud que tuvo David cuando Natán vino donde él. ¿Te acuerdas? Para los que no están familiarizados con eso, tengo que decirlo. David, el rey David, había cometido muchos males en su corazón. Aparte de tomar una mujer que no era la suya, planificó la muerte del esposo de esa mujer. La embarazó. Y viene donde él, un profeta de Dios en ese tiempo, a contarle una pequeña historia de un hombre que se había robado una corderita a una persona que tenía pocas, versus él que tenía muchas. Aún así decidió robarle la corderita al que tenía esa. Y David, en su espíritu fariseo, ese hombre debe morir. Ese que hizo esa cosa debe morir. Y su amigo Natán le dice, ese hombre eres tú. Hermanos, lo impresionante de ese relato es que no solamente le dice eso, le dice esto, mira, ese hombre eres tú. ¿Serás castigado por tu pecado? ¿Era que no? La espada no se apartará de tu casa. Has despreciado al Señor y la palabra del Señor con tu pecado. Y los pecados que hiciste en secreto,
yo los haré públicos delante de todo Israel. Las palabras que salieron de la boca de David fueron estas. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y lo más glorioso es la respuesta que él le da. El Señor ha quitado tu pecado. Amén. No morirás. Hermanos, te lo ruego, si alguien que te ama más que probablemente a ti mismo en esa circunstancia, viene y te dice: hermano, enderézate, por favor. No te ofendas. Reconoce tu pecado y di: he pecado contra el Señor. Hermanos, y todo lo demás, esta relación que estaba quebrada, si es que has pecado contra el hermano, te aseguro que se va a restaurar. Es quizás la imagen que yo tengo de Pablo y Onésimo. Pablo diciéndole: amado hijo, pecaste contra tu amo, tu vida es un crimen y una ofensa para la casa de tu amo, debes enmendar tu error. ¿Qué hizo él? Fue con su dueño solo con la esperanza de ser perdonado, con una carta en la mano, entregado totalmente a las consecuencias que vinieran, pero obedeciendo a Dios. ¡Qué maravilla! Hermanos, y yo te aseguro que obedeciendo a Dios nos va a ir bien. Hermano, cuando seas convencido por el Señor que has pecado contra alguien, por favor, te lo suplico, corre todos los kilómetros que sean necesarios. Viaja de Roma a Colosas, estos 1000 kilómetros, para pedir perdón. Hazlo, muestra que has entendido que antes de ofender a los hombres has pecado contra Dios. Y es ese mismo Dios que se complace en perdonar, quiere que tú puedas pedir perdón y retribuir a tu hermano que has ofendido. Sé humilde, porque esa actitud es la que nos va a abrir las puertas, no solo de las relaciones, sino de todas las puertas de la vida. Amén. Y otra cosa que nos falta, el creativo. No llegues y pidas perdón por todas las cosas sin reflexionar en lo que has hecho. Es típico que tenemos la tendencia para que ya no haya más problema, ya perdóname vieja, ya perdóname, ya perdóname, ya. Listo, y esto ya. Esa no es la manera. Necesitamos ser convictos de que hemos pecado contra Dios, en primer lugar, y que también contra la vieja. Si tú quieres darle calmantes, y como no estás arrepentido, mañana vas a volver a hacer lo mismo. Porque el arrepentimiento en su palabra original es metanoia, cambio de mentalidad. No pidamos perdón para calmar la situación. Antes bien reflexiona: de este pecado que cometí, ¿estoy arrepentido? Porque deberían verse frutos. Y hermanos, esfuérzate en mostrarlos. Amén. Onésimo viajó 1500 kilómetros. Segundo punto, el primer punto fue muy largo. Señor, me ayude a terminar. El segundo punto es que nosotros debemos evidenciar el arrepentimiento cuando hemos pecado
evidenciar un deseo por querer ser perdonado. Eso es nuevo para ti quizás. Pero Filemón nos está dando estas lecciones. Evidenciar un deseo de querer ser perdonado por el pecado que tú cometiste. A cualquier precio. Y además, asumir toda consecuencia que tu pecado traiga. Yo sé que a nadie le gustó ese punto. Pero lo voy a repetir. Otra cosa que nos enseña Filemón, si es que nosotros somos los pecadores, es que debemos evidenciar arrepentimiento, que debemos mostrar un deseo de querer ser perdonados por aquel que ofendimos a cualquier precio. Y además asumir toda consecuencia del pecado que nosotros hemos cometido. Nunca vamos a dimensionar el nivel de arrepentimiento y convicciones que habían en el corazón de Onésimo, del esclavo Onésimo, por restaurar su relación con Filemón, por querer tener una simple oportunidad de llegar donde él luego de esos 1500 kilómetros y decirle: amo, perdóneme por todo el mal que le hice. Tú no vas a comprender la envergadura de esta acción de este hombre si no sabes lo que significa ser esclavo y lo que significaba ser esclavo en los tiempos donde él era esclavo. Onésimo estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su regreso. Y su único objetivo del regreso era tener la oportunidad de tener a su amo delante y pedirle perdón. Es por eso que el primer punto era una humildad. ¿Harías eso? ¿Viajarías siquiera de tu casa a la otra casa del hermano aquí dentro de Los Ángeles, 10 kilómetros, a pedirle perdón por el pecado que tú has cometido? Es nuestra responsabilidad. Si hemos sido convencidos del pecado, es nuestra responsabilidad. Yo sabía que esta era la parte que menos nos iba a gustar, porque es con la parte que más nos vamos a identificar. La de pecadores, porque eso es lo que somos. No vamos a entender el nivel de arrepentimiento y convicciones si no sabemos lo que significaba la esclavitud y las consecuencias que podría tener su regreso a la casa de Filemón. Onésimo era un esclavo, es decir, en esos tiempos un esclavo no era nada. ¿Cómo lo explico de mejor manera? El esclavo en tiempos de 2000 años atrás era nada. No tenía derechos, no se podía casar. No tenía ante la ley derechos, no era un objeto solamente. ¿Y cuáles eran las consecuencias que podía tener un esclavo que arrancaba de la casa de su amo y además le había robado algunas cosillas? Dice un comentarista: en el siglo I se esperaba que se castigaran severamente a los esclavos que se habían dado a la fuga. Póngame atención, por favor. Desde una brutal flagelación hasta ser marcado con un hierro candente, o vendido para trabajar en una granja o en galeras o en minas. Otra opción era la de servir de alimento en el circo romano a animales salvajes. Podría obligárseles a colgarles un collar de hierro grabado con el nombre y dirección del propietario como un perro. Y la leyenda de ese collar decía: captúrame, porque he huido de mi amo.
y otra opción legal era la crucifixión. En el siglo I se esperaba que se castigara severamente a ese tipo de personas. Entonces, ¿cuáles eran las posibles consecuencias de que este hombre regresara donde su amo? Si es que llegaba vivo después de tantos kilómetros, que no sé cuántos días podría tomarle. Hay otros comentaristas que dicen que incluso había cazarrecompensas de esclavos. Imagínate. Al regresar él a la casa de su amo, el perdón no era la norma en la cultura. Incluso el perdón podría significar una revuelta con los otros esclavos. ¿Cómo es que este que te robó y se fue vuelve y ahora lo perdonas? ¿No lo castigas? Y lo llamas hermano. El perdón no era la norma en la cultura de Filemón. Pero Pablo le dice a Filemón en su carta que como él es creyente, él espera que hará eso y mucho más. Amén. Y hermanos, no pierdas la vista de esta hermosa carta, porque esta carta también habla de ti y de mí. Amén. Esta también es nuestra historia. Nosotros también éramos merecedores de todo castigo por el hecho de pecar constantemente contra Dios. No lo olvides. Pero recibimos perdón y mucho más que eso. El verso 15 y el verso 16 dice: ahora yo te lo envío para que lo recibas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor. Como un hermano querido. Yo quiero que veas la hermosura del Evangelio en esta carta. En toda esta carta brota el Evangelio. En esta carta está el reflejo vivo de nuestro intercesor Jesucristo, tal cual Pablo intercediendo por su esclavo, amigo Onésimo, porque Cristo intercedió por nosotros ante el Padre y estuvo dispuesto a pagar con su vida el precio por nuestra fuga y nuestros robos a Él. Aquí está tu historia y aquí está mi historia. Tú y yo éramos Onésimo porque éramos esclavos del pecado. Éramos personas que han ofendido a su legítimo dueño. ¿Lo ves? Tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestro orgullo, esclavos de nuestra lengua, esclavos de nuestro amor propio, esclavos de vicios, prófugos de nuestro verdadero dueño. Hermanos, malgastando nuestras vidas de manera inútil en deleitarnos en placeres oscuros en el pecado, no sirviéndole a nuestro verdadero Creador, sino siéndole inútiles a aquel que nos creó para glorificarlo. Pero un glorioso día, nuestro amado Jesús viajó mucho más que 1500 kilómetros para darnos vida y libertad, y dejó su gloria y nació y vivió como justo, perfecto y sin pecado. Fue sentenciado a base de calumnias y murió junto a 2 criminales. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y ahora ha resplandecido nuestros corazones, quitando toda la vileza de ello y ofreciéndole a todo aquel que Él puede ser el mediador entre Dios y ellos, poniéndose en su lugar y pagando por todos sus pecados.
¡Qué maravilla, hermanos amados! Ese es el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esa es tu historia y esa es mi historia. Esa es la historia que hace que nuestro corazón arda, que palpite más rápido de lo normal, porque tú y yo éramos esclavos y Él vino y tomó nuestro lugar y pagó todo el precio que nosotros debíamos haber pagado en la cruz del Calvario. Y tú y yo ahora somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos del cielo por la eternidad. Él nos hermoseó, Jesucristo nos hizo útiles, nos capacitó para vivir en su reino, nos abrió las puertas para reconciliarnos con aquel del cual habíamos estado huyendo, con el Creador y dueño de nuestras almas. Y Él nos envió donde Él, nos envió de vuelta al Padre. Así como Onésimo, seguramente ningún fugitivo en la historia regresó en mejor compañía a la casa de su dueño que Onésimo. Porque dice que el propio corazón de Pablo iba con él. Eso escribe ahí. Pero tú y yo, cuando nos presentamos delante de Dios, le entregamos nuestra carta. Y en nuestra carta decía: yo vengo en el nombre de Jesús. Ahora soy uno con Él. Ahora soy parte de su iglesia, la cual es su cuerpo. Yo estoy unido a Él. Acéptame, Padre. Y el Padre amoroso y que se complace en perdonar, nos abrió los brazos y nos dijo: venga acá, usted ahora tiene un lugar en mi mesa y una herencia en los cielos que es eterna. Si de Filemón se esperaba que hiciera mucho más, el Padre superó toda expectativa. Porque el Padre no nos recibe como esclavos. El Padre se tomó muy en serio la carta. Al parecer el Padre se tomó muy en serio la carta, hermanos. La carta de su Hijo, que decía: ahora, Padre, te lo envío para que lo recibas para siempre. Ya no como un esclavo de Satanás. Ahora Él es mucho más que eso. Él es tu Hijo, Él es mi hermano. Yo comparto todas las riquezas que tengo con Él. Hermano, eso es tremendo. Eso es lo que hace latir el corazón. El perdón, la reconciliación no era la norma. El perdón no era la norma. Lo natural era que el esclavo pecador pagara con su vida por la ofensa. Pero Cristo rompió toda norma, cambió el castigo, la condenación y la muerte por perdón, vida eterna y libertad. El perdón no era la norma para los esclavos, pero Cristo, al morir por ellos, hizo posible que el Padre nos perdonara. Y escuche, ahora nos reciba para siempre, ya no como esclavos, sino como algo mucho mejor, como sus hijos. Hermanos, esta es una verdad tan potente que debiera hacer que nuestro corazón explotara. Tú eras esclavo y ahora eres hijo. Antes estabas huyendo de Él y ahora te sientas a su mesa. Perdóname. Perdona si te molesta mi euforia y mis lágrimas. Pero no puedo callar de decir esta verdad. Tú eras un esclavo, debías pagar como esclavo. Jesucristo tomó nuestro lugar y ahora somos sus hermanos e hijos del Dios eterno y viviente.
Cristo rompió la norma en la cruz, hizo posible la reconciliación con el Padre, cambió castigo por perdón, cambió un esclavo por hijo, y eso es posible hoy para todo aquel que cree en su nombre, para todo aquel esclavo del pecado que cree en Jesucristo. Él te puede sacar de ese lugar y hacerte parte de su familia, no tengas dudas. Arrepiéntete, ven a Él. El perdón no era la norma en la cultura de Filemón y lo sigue siendo para el día de hoy, pero sí lo es para nosotros, los que hemos sido perdonados. Esa es nuestra norma y esa es nuestra cultura. Hermanos, yo sé que estoy pasado, pero le pido que me deje terminar. Me queda media hoja. Y ya le prometo que no volveré a hacer sermones largos. Perdón. ¿Por qué regresar si había tantas cosas en juego? Su vida estaba en juego. Valía la pena correr tantos riesgos para solucionar una situación con un hermano en Cristo. Porque para Dios las relaciones son valiosísimas. La vida de su Hijo fue sacrificada para que exista paz, armonía, unión y amor entre los hermanos. Por eso es importante. En Roma, Onésimo estaba como un fugitivo, de manera ilícita e ilegal. Si no lo atrapaban estaría bien, pero el corazón de un creyente, su conciencia, no puede estar tranquilo sabiendo que ha pecado contra Dios y que tiene un asunto sin resolver con otro creyente. Está dispuesto a asumir las consecuencias porque sabe que obedecer al Señor siempre es lo mejor. Lo correcto e importante ante la ley era restaurar su situación social, pero por sobre todo y lo más importante, ahora que Filemón era su hermano, necesitaba arreglar su relación con él y estaba dispuesto, hermanos, a pagar cualquier precio para honrar el nombre de Cristo. Eso es lo que tú haces cuando pides perdón. Dices, el Evangelio es cierto. Y cuando el hermano te perdona, dices, el Evangelio es cierto en la vida del hermano también. Lo último, procuremos restituir lo que sea a los que hemos ofendido. Onésimo volvió y estaría libre de disposición de lo que su amo decidiera. Hermanos, que él volviera donde Filemón no implicaba en rigor que Filemón lo iba a perdonar. Si bien se esperaba que Filemón actuara como un hijo de Dios y perdonara, no necesariamente eso iba a hacer lo que iba a suceder. Había un gran riesgo de que él no actuara como debía actuar, ¿cierto? Porque nosotros a veces no actuamos como deberíamos actuar. Entonces había un gran riesgo. Pero su actitud era la siguiente: amo, si usted quiere y si usted cree que ahora debo pasar mi vida sirviendo en el nivel más bajo de los esclavos, lo haré y más. Y si usted cree que yo merezco morir, ok, lo haré, pero estaré obedeciendo al Señor. Debemos demostrar interés. Si hay algo que nos enseña personalmente la vida de Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo, el chiquitito cobrador, el jefe de los cobradores de impuestos, que era más sinvergüenza que los cobradores de impuestos porque era el jefe de los cobradores de impuestos? Si hay algo que me impacta de la historia de Zaqueo es esto. El impacto del evangelio en el pecador es tan impresionante que realmente genera un cambio de mente. Zaqueo, un estafador, amante del dinero, le bastó un encuentro con el Salvador Jesucristo para cambiar su sucio, tramposo y avaro corazón a este extremo. Mira, y Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: Señor. Luego de que el Señor le dijera: baja y que voy a ir a comer a tu casa, y comió con él. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres.
Y si en algo he defraudado a alguno, no hay duda de que había defraudado a todo el mundo, lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano, este hombre no le quedaba duda, no tengo duda que quedó pobre al día siguiente que conoció al Señor, pagando todo lo que debía. Hermano, restituye. Esposo, restituye. Si tú has pecado, si por años fuiste un mal padre y un mal esposo y eres convencido de lo contrario, restituye a tu esposa, restituye el tiempo, restituye en amor. Hazlo, no te quedes ahí haciendo nada, por favor. Si tú reclamas que no tienes una buena relación con tus hijos, ¿qué estás esperando? Retribuye. Si tienes que madrugar, hazlo. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos arrepentidos, estamos dispuestos a viajar 1500 kilómetros, a poner nuestra vida si es necesario. Pero nosotros queremos pedir perdón y nosotros queremos restituir. Amén. Lo último, ahora sí. No puedo no terminar diciendo esto. Convéncete de que la mano de Dios está en las relaciones. Iglesia, convéncete de esto. Hemos sido diseñados para no estar solos. Y la persona que tienes a tu lado corriendo la carrera cristiana es tan valiosa, con todos sus defectos y complejidades, porque también tiene virtudes y dones. Y todo eso lo necesitas. Convéncete. Tú necesitas a tu complejo esposo. ¿No ves que en hierro con hierro se aguza? Todo esto que necesitas, las relaciones, todo esto lo ideó un magnífico Dios para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Dios está en control de nuestras relaciones. Dice Tripp: Dios ha puesto personas en tu vida y te ha colocado en la vida de ellos. Cuando miras atrás, puedes ver la huella que han dejado en tu carácter. Ha habido momentos en los que te has alegrado mucho de no ir solo por la vida. Has recibido con paciencia y gracia incluso después de un fracaso. Y tú también has estado dispuesto a perdonar y has experimentado la bendición de hacerlo. Hermanos, esta es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Él la diseñó para llevar su gloria en la tierra hasta que Él venga. Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano es un regalo del cielo. Cuídalo, valóralo como tal y nunca te permitas tener relaciones dañadas con alguno de ellos, porque esa no es la voluntad de Dios. Termino con este texto, Colosenses 3, 12, 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos enseñas de cosas tan sencillas, nos confrontas con cosas tan reales, pero solo te queremos pedir una cosa. Queremos pedirte tener la capacidad de poner tu palabra en obra. Que todo lo que hemos aprendido de Pablo, de Filemón y de Onésimo, Señor, seamos y tengamos la disposición a aplicarlo en nuestras relaciones. Y que nunca olvidemos, Señor, que para los que te aman, todas las cosas les cooperan para bien.
Tú eres soberano también en nuestras relaciones. Que no lo olvidemos y que pongamos, Señor, en práctica estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.